Voces del Patrimonio. Primero se dice que la Trinidad se adora, porque ¿a quién adoramos? A Dios. Y Dios es trino. ¿La Virgen María que viene a ser intercesora? Sí, es mediadora. La Virgen María es intercesora desde el primer momento en que ella prestó fidelidad, diríamos, dentro de la doctrina cristiana, obediencia, sin lugar a dudas, al llamado, a la invitación, ¿no?, al mensaje, ¿no?, para que sea la madre de Dios, ¿no?, porque es la primera discípula, se dice así, que está en una relación inmediata a Jesucristo, a Dios. ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos. Nos encontramos nuevamente aquí en Voces del Patrimonio y esta vez para tocar un tema que a todos nos gusta, que todos tenemos, prácticamente los que somos católicos, todos tenemos una debilidad y, ¿por qué no?, una devoción por la Virgen María. Muchas veces incluso la sociedad se dice que somos católicos y marianos, pero para hablar desde un punto de vista que nos va a marcar muy bien las dimensiones de la devoción mariana y la presencia y trascendencia de la Virgen María, contamos hoy con una invitada muy especial, como siempre. Milagros Revilla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Duncan, y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta difusión, ¿no?, que tiene como punto central el patrimonio, ¿no? Encantada de estar aquí, ¿no? Perfecto, Milagros. Y a lo que íbamos, ¿no? La presencia actual, la trascendencia actual de la Virgen María, ¿cómo la debemos entender o cómo se puede explicar? Bueno, la presencia de la Virgen María en la Iglesia Católica se inserta dentro de lo que es el culto cristiano. O sea, es más, en los documentos del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, además de la Sacrosanctum Concilium, que son documentos sobre la Iglesia y sobre la liturgia, ¿no?, se hace mención expresa a el culto a la Virgen María, ¿no?, y se reordena aún más con un documento del Papa Pablo VI, ¿no?, que tenía estudios canónicos y yo soy canonista, además, como me decía, Duncan, soy constitucionalista y canonista. Entonces, el Papa Pablo VI, incluso después de los documentos del Concilio Vaticano II, como canonista y como Santo Padre sobre todo, ¿no?, identifica y reordena el puesto de la Virgen María en el culto cristiano. ¿Qué significa esto? Que dentro del culto cristiano se encuentra el culto a la Virgen María, primer punto. Dentro de la Iglesia Católica y referente a su dogma y a su doctrina, primero se dice que a la Trinidad se adora, porque ¿a quién adoramos? A Dios. Y Dios es trino. Y no se adora y no se debe adorar a la Virgen María. Y partiendo por ahí, disculpa, Milagros, que te interrumpa, ¿la Virgen María que viene a ser intercesora? Sí, es mediadora, ¿no? Es más, es una persona, ¿no?, que en el léxico de la Iglesia Católica se hablan de las personas divinas y de las personas humanas, ¿no? Es más, la figura de Jesucristo es que tiene doble naturaleza, la divina y la humana. La Virgen María es intercesora desde el primer momento en que ella prestó, ¿no?, fidelidad, diríamos, dentro de la doctrina cristiana, obediencia, sin lugar a dudas, ¿no?, al llamado, a la invitación, ¿no?, al mensaje, ¿no?, para que sea la madre de Dios. Entonces, después, en la vida de Jesús, ¿no?, intercede, ¿no?, porque es la primera discípula, se dice así, la primera persona, humana se entiende, que está en una relación inmediata a Jesucristo, a Dios, ¿no?, a Dios hecho hombre. Y Milagros, ¿por qué en esta parte del mundo tú has estado, por ejemplo, para presentarlos un poquito más y extender la presentación de Milagros? Milagros ha cruzado estudios en Italia, por ejemplo, en Europa, pero en esta parte del mundo, en Latinoamérica,
la presencia de la Virgen ha evolucionado mucho más que en otros puntos. ¿Por qué? Sí, primero, porque la presencia de la Virgen, ¿no?, históricamente, es simbólica y es accesible, ¿no?, a los fieles. Recordemos, y aquí voy a utilizar una palabra que puede sonar así, disruptiva, ¿no? O sea, la Virgen María es una persona, ha sido una persona sencilla, analfabeta, jovencita, o sea, del pueblo, ¿no? Y esto acerca justamente a la mayoría de los católicos, ¿no?, que fueron bautizados históricamente, ¿no?, porque el virreinato y en su momento ahí, ¿no?, tanto la realeza como la iglesia hacían un connubio, y incluso muchas personas fueron bautizadas sin saber la implicancia de este sacramento, ¿no? Pero la presencia de la Virgen es mucho más cercana de aquella que podría incluso ser la Trinidad. Incluso en el pleno siglo XXI, explicar sobre el Espíritu Santo algo, porque es misterio, indudablemente, pero explicar algo al fiel que está cultivado y que conoce y que ya no es analfabeta, cuesta, ¿no? Entonces, la figura de la Virgen María es accesible. Además, frente a un Dios que por siglos se denominó, pues, ese Dios castigador, al que le tenías que tener miedo, ¿no?, que si pecabas tenías probabilidades de ir al infierno, te viene una Virgen, te viene una presencia de una mujer tierna, ¿no?, que en todo, pues, está cercana al mismo Dios y es una del pueblo, es una de nosotros. Y Milagros, ¿tú crees? Y esto ya es una situación, creo que puede ser hasta subjetiva, ¿no?, de mi parte. ¿Tú crees que eso tiene que ver con la forma en cómo somos educados o cómo hemos sido educados, por lo menos hasta cierto momento, en que para muchos de nosotros la madre, nuestra madre biológica es lo máximo, ¿no? Entonces, como que por ahí identificamos de repente y hacemos un vínculo? Claro que sí. Como dijo Pablo VI en un documento sobre el culto a la Virgen María, resituando lo que les acabo de decir, culto cristiano, dentro del culto cristiano está particularmente el culto a la Virgen María, se le venera, ¿no? Se toma en cuenta que nosotros no podemos tomarla como modelo en sentido estricto, sino aquello que destacamos para el seguimiento de todo cristiano, ¿no?, que es la obediencia, el hecho de que es fiel al mandato y tiene un compromiso que no claudica, ¿no?, ante las dificultades. Sin embargo, nosotros hemos sido formados como pueblo peruano, recordemos, desde el virreinato hasta la Constitución de 1933, que tuvo vigencia hasta 1980, nosotros hemos sido un Estado confesional católico, ¿no? Entonces, la figura de la Virgen María, sí o sí, teníamos que conocerla. Tenemos que conocerla, no solo por cultura, por libertad, ahí para informarnos, sino que estábamos obligados a conocerla. Eso ha cambiado a partir de la Constitución del 79, ¿no? Sin embargo, quedó rezagos hasta el fines del 2010, donde entra la Ley de Libertad Religiosa, ¿no?, donde el cristiano, el católico, pues en su libertad continúa con una formación sobre la Iglesia Católica, y aquellos que son de otras religiones, por cultura general la conocen, porque todo nuestro patrimonio histórico del Estado peruano ciertamente abunda en imágenes sobre la Virgen María, porque como decíamos hace un momento, la Virgen María es accesible al pueblo, tanto al pueblo que en su momento ha sido analfabeta, porque le llegaba la doctrina, entrabas a una iglesia y si no sabías el latín, que era el idioma oficial, hasta después del Concilio Vaticano II, o sea, casi a los años 80, casi llegar, o sea, a partir de los años 70 comenzó el idioma castellano en la misa. Entonces, ¿qué hacía el fiel que no sabía latín y con la justa sabía el castellano? Se ponía a rezar el rosario. Entonces, la Virgen María siempre ha estado presente en esa cultura popular, ¿no?, en esa cultura que fue impuesta por el Estado confesional, y por activa y por pasiva, la figura de la Virgen María aparece en las manifestaciones culturales, comenzando con los retratos, las esculturas, ¿no?, y que después fueron nutridas con una información que venía por la doctrina.
Permíteme, Milagros, entrar ya a ese... nos has dado un contexto muy claro, muy didáctico de la trascendencia y la evolución de la imagen de la Virgen María. Y ahora justo estamos hablando del patrimonio, ¿no? Canónicamente, legalmente, en el Perú, ¿cómo se difunde o se defiende el patrimonio de la Virgen? Se defiende dentro de que, primero, jurídicamente, constitucionalmente, ¿no? Nosotros tenemos el derecho fundamental a la libertad religiosa, ¿no? Todo ciudadano, toda ciudadana tiene, toda persona, no necesariamente ser un nacional peruano, tiene el derecho humano y fundamental de la libertad religiosa. Y dentro del derecho a la libertad religiosa tienes el derecho a manifestar tu religión. Siempre es un derecho limitado, ¿eh? No podemos atentar el otro. Hasta donde llega. Hasta donde llega. Entonces, dentro del contenido de la libertad religiosa está el hecho de manifestar, enseñar, ¿no? Y conservar tu culto, ¿no? Que está sustancialmente referido a la liturgia. Pero en ese manifestar, enseñar, manifestar, nosotros manifestamos a lo largo de la historia, ¿no? A través del arte, ¿no? La libertad de religión está entrelazada, porque los derechos fundamentales son interconexos entre sí, con la libertad de expresión. Estrechos. Son estrechos. Y con la libertad de religión está íntimamente relacionada con la libertad de expresión y la libertad artística, ¿ya? Que se deriva de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, la libertad artística hace un match o hace una unión con la libertad religiosa y con el culto. Entonces, nosotros protegemos, ¿no? Nuestro patrimonio donde está la imagen, donde está la escultura de la Virgen María, Madre de Dios, de Cristo, hombre y Dios, ¿no? Entonces, y en ese sentido, nosotros, aunque en el pueblo peruano encontremos personas que no sean católicas, ¿no? Porque respeta la libertad religiosa de los católicos y porque respeta la historia, ¿no? No puede eliminar de un tajo, ¿no? Toda la riqueza cultural que ha visto en la Virgen, pues, ese vehículo para encontrar escuelas de pintura, ¿no? La escuela cusqueña es preciosa y sobre está todo muy vinculada, está muy vinculada, ¿no? A la Virgen María. O sea, nosotros vemos pinturas, o sea, de la Virgen María, ¿no? Y que varían entre sí, ¿no? Y por momentos vemos a una Virgen María mestiza, ¿no? Claro. Entonces, la representas según de dónde eres y de dónde vienes, ¿no? Sí, ¿no? Pero eso también no es solo propio de... no, es general. Es general. Es general, ¿no? En el mes de mayo, además de tener en cuenta la Virgen de Fátima, ¿no? El 13 de mayo también se toma en cuenta la Virgen, la María Auxiliadora, ¿no? Y María Auxiliadora no es rubia, es castaña, ¿ya? Es italiana. Entonces, la Virgen Candelaria es en el caso de febrero, Puno, ¿no? Entonces, nosotros vemos que cada pueblo, incluido el italiano, ahora me refiero a María Auxiliadora, ¿no? La pone potente. Es una señora grande, no así melifla, ¿no? Es una señora grande que en la batalla de Lepanto... Como diríamos ahora, o como dirían las nuevas generaciones, empoderada. Empoderada, ¿no? Entonces, y eso es de 2 siglos atrás, ¿no? La Virgen María Auxiliadora, que tenemos acá en Lima una basílica dedicada a María Auxiliadora, y es una mujer empoderada, fuerte. Es más, si estaba en peligro el Papa frente a una batalla que tenía con los musulmanes, ella venía y el Papa, entonces sale una figura, ¿no? Que María Auxiliadora, ¿no? Fuerte. Después sale también la Virgen, digo, en el escenario, ¿no? Histórico, cultural, ¿no? Si bien la Virgen de Guadalupe no es propiamente una vocación peruana, sino que tiene su origen en México, es mestiza, ¿no? Que después ha ido trascendiendo. Así como María Auxiliadora viene de Italia, la Virgen de Guadalupe viene de México y aquí encontramos ya más bien en el siglo XX a ambas figuras, ¿no? A la Auxiliadora y a la de Guadalupe. Explicando todo esto, Milagros, porque si nosotros hacemos una revisión de el Estado peruano, ¿no? Y de nuestras fuerzas, ¿no? La Virgen María es la patrona del ejército, de la policía y en muchas instituciones del Estado. Sí,
Ahora, ahí hay que tener mucho cuidado. Exacto, a eso voy, ¿no? Sí, porque falta todavía educarnos, ¿no?, sobre qué significa el Estado laico. El Estado laico es el que no tiene religión oficial, ¿no? Es un Estado que garantiza, justamente porque no toma parte de ninguna religión, garantiza a cada una, incluida la mayoritaria, históricamente presente en nuestro país, que es la católica, le garantiza a ella, pero también le garantiza a las otras religiones, porque se habla de libertad religiosa. Cada ciudadano tiene que tener la libertad, incluido aquellos que conforman las Fuerzas Armadas. Entonces, si bien no vamos a borrar, porque sería de bárbaros borrar, ¿no?, lo que incluso se encuentra dentro de las instalaciones de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ¿no?, sobre la advocación no solamente a la Virgen, sino incluso las Fuerzas Policiales a Santa Rosa, ¿no? Exacto. Entonces, y Santa Rosa trasciende hasta las Filipinas, ¿eh? Las Filipinas, cuando formaba parte del virreinato, del Reino de España, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener orgullo porque incluso en las letanías de las ceremonias que hemos tenido entre abril y mayo con la muerte del Papa Francisco, ¿no?, y la elección del Papa León XIV y dentro de poco la entronización del Papa León XIV, vamos a ver que dentro de las letanías, porque podrían ser larguísimas, ¿no?, se invoca, ¿no?, a Santa Rosa de Lima. Entonces tendríamos, o sea, si ya a nivel universal, que esto va a tener un eco, se menciona a la primera santa del continente americano, Santa Rosa, que también, sin lugar a dudas, era mariana, ¿no? Pero Mariana, claro, pero es que además por cultura, o sea, es algo que no sé si decir que cae como anillo al dedo, pero o sea, Santa Rosa, o sea, no podría desligarse de ser mariana. O sea, es como que no le podemos quitar el pisco al Perú, o sea, de repente la analogía no alcanza, pero es algo así. Y Milagros, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Santa Rosa. Santa Rosa es muy fuerte, la Virgen de Guadalupe tan fuerte, de repente la devoción es así de grande. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden estas devociones, esta santa peruana que es trascendente, es la primera santa de América, cómo pueden ayudar a que no sé si decir la palabra devoción porque se puede discutir seguro, ¿no? Pero cómo se puede ayudar dentro de la Iglesia Católica a que todo esto fluya de la mejor manera? No sé si es la manera correcta, por eso digo de la mejor manera. Sí, o sea, no hay problema con decir la devoción a la Virgen María o devoción a los santos. Lo que sí está plasmado en la doctrina, ¿no?, en la doctrina católica, en el catecismo y también esto en el derecho canónico, que no se agota en el Código de Derecho Canónico, es que no podemos adorar a la Virgen y no podemos adorar a los santos. Solo se adora, ¿no?, a Dios, que en el caso de los cristianos y de los católicos coincide que es la Trinidad. Entonces, eso hay que tener cuidado porque si bien el culto a la Virgen María, que es subordinado al culto cristiano, es importantísimo y está más difundido, ¿no?, hay que siempre educar, decirle, no se adora a la Virgen. Primer punto. Segundo punto, cómo las figuras femeninas, en este caso, ¿no?, de la Virgen primero, en sus diferentes advocaciones, como decías, la de Guadalupe, que ahora cada vez se difunde más, ¿no?, en nuestro país. Pero en el caso, la Santa, en este caso la Santa Rosa de Lima, ¿no?, pueden ayudarnos a los ciudadanos, no solamente católicos, sino también a los que no son católicos, porque forman parte ya sobre todo Santa Rosa de Lima, del patrimonio histórico del país. Pueden ayudarnos como personas que son consecuentes, solidarias, ¿no?, que se preocupan por las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque sin lugar a dudas Santa Rosa, y en esto menciona a un varón, San Martín de Porres, queda acreditado en la historia, ¿no?, que ayudaron a los más desvalidos, ¿no?, que curaron al enfermo, cuando todavía en la época del virreinato y a inicios de la República no teníamos hospitales, entiéndase, entidades sanitarias públicas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ayudaban, ¿no? No volteaban la mirada, esto no me compete, ¿no? Además que los primeros hospitales, por ejemplo, no solo en Lima, sino en cualquier estado grande del virreinato, los primeros hospitales eran conventos. Eran conventos. Entonces, y después ya uno dice, ojo, para que todos sean atendidos es una obligación del Estado
atenderlos. Y ahora, más bien, hay que tener cuidado porque resulta que tenemos tanto la educación como la sanidad, ¿no? Están en graves riesgos. Pues bien, o sea, uno, por ser un ciudadano, ¿no? Debería estar atento de que sus autoridades, ¿no? Velen para que la educación sea idónea, vele para que la sanidad, entiéndase, los hospitales, el Ministerio de Salud, que es el ente rector a este respecto, ¿no? Sin desmedro al Ministerio de Trabajo con Salud, ¿no? Sean competentes, así como si en ese momento la autoridad, que también tiene libertad religiosa, es católica, te dice, oye, te recuerdo que Santa Rosa, San Martín, la Virgen María se preocuparon, ¿no? Justamente, y le decían a Cristo, mira, estos no tienen vino, entiéndase que no es vino algo caro, sino no tienen para beber. Las bienaventuranzas, mira que hay que darle protección. Incluso dentro de los seguidores de Cristo estaba María Magdalena, que se entiende había tenido una vida disoluta, pero sí era seguidora, ¿no? María no discriminó, no, así como las personas dicen, uy, ella ha tenido un pasado, ¿no? Más bien acoge a todos y ciertamente acoge, ayuda, enseña, ¿no? La enseñanza y la acogida, preocupación por los más desvalidos, siguiendo el mensaje de las bienaventuranzas, ¿entiendes? Hace poco, en el último capítulo del podcast con Monseñor Castillo, ¿no? Y él estaba muy preocupado, pero también con bastante esperanza de cómo están empezando a reaccionar las juventudes, ¿no? O en este caso, los niños, los jóvenes, y cómo se estaba viviendo la Semana Santa, ¿no? Que para nosotros, como lo hemos dicho, la Semana Santa es de repente más importante que la Navidad, ¿no? Por muchos motivos. Y aquí es, Milagros, la consulta, ¿no? Las nuevas generaciones, o de repente no las nuevas generaciones, desde los niños, los jóvenes, los adolescentes, ¿cómo pueden buscar a María? ¿Cómo la pueden ubicar y cómo pueden dirigirse a ella? ¿Cómo deberían dirigirse? Sí, como, perdonen la insistencia, ¿no? ¿Cómo debería dirigirse a ella? Como la madre, ¿no? De Jesús, ¿no? Papel de intercesora siempre. Siempre intercesora, ¿no? Venerarla, ¿no? No adorarla, repetimos por quinta vez, perdonen, ¿no? Venerarla, ¿no? Tratarla con respeto como le trataríamos respeto no solamente a nuestra madre, sino a la madre de nuestro mejor amigo o de nuestra mejor amiga, ¿no? Entonces, eso tan humano como es que, tan humano, incluso diríamos que los animales irracionales pues tienen en su primera protectora a quien les dio la vida, pues con mayor razón nosotros seres humanos, racionales, en su momento educados, tenemos que tenerle un respeto a la Virgen. ¿Cómo llega ese mensaje? A través de aquí este podcast, este cuidado y referencia al patrimonio, el arte es el mejor vehículo. A veces nuestras nuevas generaciones les cuesta agarrar un libro porque están más prestos a leer mensajes de 3 líneas. Y el arte, es una biblioteca. Un cuadro es una biblioteca. Mira esta figura, mira quién acompaña a Jesús, mira el gesto de la Virgen María. Yo felicito, ¿no? Esta serie de podcasts referidas en torno al patrimonio histórico, cultural, porque ahora, más que nunca, en la era de la inteligencia artificial, que es un mecanismo, es una herramienta, en la era de toda la rapidez, ¿no? De la información, ahora todo el mundo está informado, pero pocos están formados. Ya, pues el arte es el vehículo, es el gran libro, es la gran enciclopedia donde todo joven, donde todo niño se da su tiempo para mirar el detalle, para mirar, y en ese detalle, en esa pintura encuentra el mensaje, ¿no? Entonces hay que rescatar nuestro patrimonio porque es el mejor vehículo para el siglo XXI, ¿no? Donde podemos transmitir no solamente la historia y la cultura y la doctrina católica, sino también histórica. Y el mensaje de las bienaventuranzas que no solamente llega a los católicos, sino a todo hombre y mujer de buena voluntad. Milagros, gracias por tus expresiones para el podcast, la valoramos muchísimo, de verdad, y te agradecemos esta presencia, te agradecemos habernos puesto en un contexto como corresponde, ¿no? Habernos abierto un poquito más la mente, hacernos entender
cuál es la trascendencia y la actualidad y cómo debemos acercarnos hacia la Virgen, que es nuestra Madre y la Madre de Dios. Esperamos tenerte pronto y muchas gracias reiteradas, Milagros. Muchísimas gracias por la invitación, Duncan, al equipo, ¿no?, a este espacio que vela por el patrimonio. También gracias a todos y a todas que nos acompañan. De verdad, Milagros, muchas gracias por tu presencia. Esperamos tenerte pronto y los volvemos a invitar para una próxima participación aquí en el podcast Voces del Patrimonio. Hasta luego, muchas gracias. Voces del Patrimonio.